Bueno, suma y resta de números enteros, parte 2. Y lo que vamos a ver acá es la suma y resta de forma concreta y simbólica, y además representada en la suma y resta de números enteros representada en una recta numérica. Para esto vamos a considerar que vamos a representar una unidad positiva con una carita feliz, una carita sonriente, ¿cierto? Y una unidad negativa la vamos a representar con una carita triste. O una ficha de color, también puede ser una ficha de color para carita para la unidad positiva y una ficha de otro color para la unidad negativa, como gusta. Pero aquí vamos a trabajar con caritas, ¿cierto? De este modo, y sin olvidar que una unidad positiva se va a descartar con una unidad negativa, por lo que hablábamos cuando hablamos del opuesto aditivo, qué pasaba si adicionábamos a un número natural, adicionábamos opuesto aditivo, el resultado era 0. Por ese, eh, por esa condición, aquí la unidad positiva se nos va a descartar con la unidad negativa, porque van a ser opuestos, ¿cierto? Y los sobrantes que van a quedar de ese descarte van a ser nuestros resultados. Vamos a ver unos ejemplos, los cuales les va a quedar un poco más claro. Ejemplo número 1 dice, se tienen 4 caritas tristes y se tienen 6 felices. Aquí tenemos una tabla de doble entrada donde están representadas las caritas tristes, que eran 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Y su asociación numérica, que es menos 4, ¿cierto? Que son caritas tristes. Y 6 caritas felices y su asociación numérica es más 6. Recordad que el más 6 no necesariamente tiene que llevar signo. Por lo que dice, se descartan las caritas negativas y positivas una por una. Por tanto, en este caso se anulan las 4 tristes con 4 felices, ¿cierto? Las 4 caritas tristes anulan 4 de las felices y el resultado nos da más 2 o 2 caritas felices, ¿cierto? El resultado son 2 caritas felices, lo que numéricamente corresponde a 2 unidades positivas. Segundo ejemplo, tenemos 6 caritas tristes y 4 felices, ¿cierto? Aquí están representadas su asociación numérica menos 6, las caritas felices, corresponde a más 4, se tachan, ¿cierto? Se descartan las caritas negativas y positivas una por una, por tanto en este caso se anulan nuevamente las 4 felices con 4 tristes. Y el resultado acá va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque al descartarnos nos quedaron 2 caritas tristes, ¿cierto? El resultado son 2 caritas tristes, lo que numéricamente corresponde a 2 unidades negativas. Ejemplo número 3. Tenemos 3 caritas tristes y 3 caritas felices, ¿cierto? Son representadas, se descartan las caritas negativas y positivas una a una, por lo tanto en este caso se anulan 3 felices con 3 tristes. Y como resultado, al producto de que todas se anularon, no nos quedó ninguna carita acá, por lo que el resultado numéricamente corresponde a 0. Ejemplo número 4, tenemos 5 caritas felices, ¿cierto? ¿Dónde me coloco yo? Por acá. Tenemos 5 caritas felices y la otra tiene 3 felices. Son todos felices. ¡Oh, qué alegría! ¿Cierto? Sí. Y como aquí no se descarta ninguna, porque al ser todas todas tener el mismo signo o todas ser iguales, solamente las sumamos. Nos queda como resultado 8 caritas felices o 8 positivos. Ejemplo número 5, tenemos 2 caritas tristes y la otra persona tiene 4 caritas tristes. Esto es muy triste, ¿cierto? No se anula ninguna, igual que el ejemplo anterior, y se juntan las de ambas personas, ¿cierto? El resultado son 6 caritas tristes y su asociación numérica corresponde a 6 unidades negativas, o menos 6. Bueno, continuando con el tema, ahora veremos la operación de manera simbólica. Dice que la suma y resta simbólica de números enteros dependerá de los signos que dichos números tengan a la izquierda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dependiendo de esos signos vamos a saber si tenemos que sumar o restar. Punto 2.1, la suma. Si los números tienen el mismo signo, se suman y se conserva el signo de los sumandos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tenemos 7 positivo más 4 positivo es 11, una suma normal, ¿cierto? Y aquí tenemos con signo negativo. Si tenemos menos 3 y ese menos 3 le agregamos menos 12, se conserva el signo, que es negativo, y se suman
los valores, ¿cierto? 3 más 12, 15. Como ambos son negativos, se conserva el signo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay resta? Si los números tienen distintos signos, se resta y se conserva el signo de aquel que es mayor en el valor absoluto, ¿cierto? Por eso les dije que era importante comprender lo que era el valor absoluto, ¿cierto? Porque depende del que tenga mayor valor, ese es el que va a conservar el signo. Por ejemplo, aquí tenemos más 7, ¿cierto? Porque es positivo, 7 positivo, menos 4, ¿cierto? Como los signos son distintos, los restamos, ¿cierto? Sacamos la diferencia, que es 3, y se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto, que en este caso el 7, que sería positivo. Recordar que el signo positivo no necesariamente tienen que escribirlo, ¿cierto? En el segundo ejemplo tenemos 3 menos 12, ¿cierto? Signos distintos, este positivo, este negativo, saca la diferencia, que es 9, y se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto, en este caso el 12. ¿Qué pasa con la adición y sustracción cuando existen dos signos juntos? Antes de decidir si sumamos o restamos, nos aseguramos que a la izquierda quede solamente un signo. Y para ello debemos conjugar los signos, si es que tiene dos. ¿Y de qué manera se hace? Recurriendo a la regla de los signos. ¿Cuál es la regla de los signos? La veremos a continuación. La regla de los signos dice lo siguiente. Dice que si dos signos son iguales y están seguidos, se convierten en un signo positivo. Si tenemos dos signos iguales seguidos, se convierten en uno positivo, independiente si los dos eran positivos o los dos eran negativos. Signo positivo con signo positivo se convierte en uno positivo, obviamente, y si los dos son negativos, al ser igual, también se convierte en uno positivo. ¿Y qué pasa cuando los signos son distintos? Cuando los dos signos son distintos y están seguidos, se convierten en un signo negativo. Signos iguales, positivos. Signos distintos, negativos, independiente de cuál esté primero. Iguales, positivo, distintos, negativo. Ejemplo número 1, aquí tenemos doble signo, ¿cierto? Son distintos, y como son distintos se convierte en uno negativo, por lo cual los eliminamos y lo transformamos en uno negativo, ¿cierto? Que son distintos. Y de ahí hacemos la operación. Como son distintos, acá los signos que van a quedar, se saca la diferencia, que sería 4, y se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto, en este caso el 7 positivo, ¿cierto? En el ejemplo número 2 tenemos dos signos iguales se convierten en uno positivo, aquí vemos que se convirtieron en uno positivo, y después se realiza la operatoria. Y aquí también los signos son distintos, se saca la diferencia, 14 menos 5 es 9, y se conserva el signo del que tiene mayor valor absoluto, en este caso el 14. Ahora, ¿qué pasa al representarlo en una recta numérica? Para sumar o restar en la recta numérica debemos considerar si el número es positivo se avanza, ¿cierto? Se va hacia un lado, y si es negativo retrocede. Para completar este método vamos a revisar distintos ejemplos. Ejemplo número 1, ambos sumando son positivos. Representación simbólica, 3 más 2. Procedimiento, marca desde el 0, ¿cierto? Y luego avanza 3 espacios, ¿cierto? 1, 2, 3, ¿cierto? Y luego desde donde quedamos en el más 3, ¿cierto? Le sumamos o avanzamos 2 unidades más, ¿cierto? Entonces iríamos del 3, 2 unidades más, 4, 5. Como resultado, llegamos hasta el número 5, el cual es el resultado de esta adición, ¿cierto? Después, ¿qué pasa si ambos sumandos son negativos? Se marca primero del 0 hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda, ¿cierto? Porque son negativos. ¿Cuántos? Primero, 4 unidades. De 0 hacia la izquierda, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Y después, donde quedamos acá, le agregamos las otras 3 unidades negativas. Como son negativas, van en la misma dirección. 1, 2, 3, teniendo como resultado menos 7. Porque hasta aquí fue donde llegamos al sumar las dos cantidades en la recta numérica. Después, ¿qué pasa cuando un número es positivo y el otro es negativo? Primer ejemplo, tenemos menos 7 más 5, dice marca del 0 al menos 7, ¿cierto? ¿Por qué tomamos primero el que tiene mayor valor absoluto, ¿cierto?
marcamos del 0 hasta el 7 y después en la dirección contraria, porque el otro signo es positivo, en la dirección contraria marcaríamos desde donde llegamos, que es el menos 7, en la dirección contraria a las 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, quedando finalmente en el menos 2. Y ese sería el resultado de esta operación. Y por último, tenemos más 7 menos 5. Marcamos primero el que tiene mayor valor absoluto, ¿cierto? En dirección a los signos positivos, ¿cierto? Del 0 al más 7. Y después, como el 5 es negativo, tiramos la flecha en la otra dirección, en la dirección contraria. Desde el punto hasta donde llegó, que sería el 7 positivo, desde ese punto, en dirección contraria, las 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, quedando finalmente en el 2 positivo. Resultado de la operación, 2 positivo. Recordad que el signo no necesariamente tiene que venir escrito. Espero que este video les haya servido, chicos, y nos vemos en otra oportunidad.